En un país hipotético, un país que tal vez no exista, cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. No estamos hablando de nuestro país, pero en este país había, como todos los países, policías, había inspectores que vigilaban comercio y todas estas cosas, actividades de la sociedad. Y los que tenían estos puestos sacaban ventaja, aprovechaban esta autoridad que tenían, la placa que tenían, y extorsionaban a la población. Les cobraban, pues, no las multas que estableciera la ley, sino algo para ellos, y supuestamente ambos salían ganando. Y bueno, la gente obviamente los despreciaba porque estaban usando un puesto que les había dado la autoridad para sacar provecho. Había otras personas que abiertamente eran delincuentes, y ellos extorsionaban también a las personas pidiéndoles dinero, lo que en algunos países también se llama derecho de piso, para que pudieran estar ahí trabajando, y cobraban por eso, y nada más usaban las amenazas y la violencia. Y bueno, pues la gente no sabía cuál de los dos era peor, aunque a veces decían: si ves a un policía, mejor vete del otro lado, ¿no? Pero quién sabe cuáles eran peores. Pero las personas que sufrían estos abusos, a su vez, mentían, hacían trampas a sus clientes, y ellos lo hacían de una manera, pues, totalmente escondida. Entonces ya no se sabe quiénes eran más malos, ¿no? Y todos pensaban que los otros estaban mal, que de cierta manera estaban enfermos. Lo que no se sabía es quién estaba más enfermo, pero cada uno creía que él estaba sano. Cada uno tenía una justificación para lo que hacía, y pues según eso, entonces, en este país hipotético, todos estaban sanos, y nunca nadie había visto a una persona verdaderamente sana. Y bueno, vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículos 13 a 17, donde vamos a ver una historia de un hombre que formaba parte de uno de estos grupos de los que hablamos. Leemos ahí en Marcos 2, 13 a 17. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que, estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. Vamos a orar. Señor, pues nuevamente estamos muy agradecidos por este día, muy agradecidos por tu palabra, y te pedimos, Señor, que tú nos des de tu Espíritu para que esta palabra venga a nuestra vida
esta palabra nos hable, nos muestre pues a Cristo, nos muestre a nosotros, nos muestre a Dios, a nuestro Padre, y que esta palabra traiga el fruto por la que nos fue enviada. Ayúdanos, Padre, obra en nosotros, y que sea para tu gloria, lo pedimos por Cristo. Amén. Jesús enseñaba en la sinagoga de la ciudad de Capernaum. Por su enseñanza, por el poder que tenía para sanar, por la autoridad con la que mandaba, y aún los espíritus inmundos le obedecían, ganó tanta admiración de la gente que lo buscaban continuamente para que los sanara. Él no había venido para ser admirado, no había venido para tener fama, había venido a predicar, por lo que se fue con sus discípulos a predicar por toda la provincia de Galilea. Estuvo recorriendo toda la provincia, todas las ciudades, y regresó a Capernaum. Predicaba en una casa, en la sinagoga. Cada vez era menos bien recibido, cada vez crecía la hostilidad hacia él. Finalmente los religiosos lo considerarían un enemigo, pero el pueblo iba a buscarlo donde estuviera. Ahí en esa casa había tanta gente afuera que no era posible acercarse. Vinieron unos hombres que llevaban a un paralítico, lo llevaban con la intención de que Jesús lo sanara, y como no podían acercarse, subieron a la azotea de esa casa, quitaron una parte del techo, descolgaron, bajaron por ahí a su amigo paralítico, y Jesús sorprendió a todos, que en lugar de sanarlo le dijo: tus pecados te son perdonados. Los escribas que estaban ahí pensaron que Jesús estaba blasfemando. Jesús no solo les descubrió lo que ellos estaban pensando, sino que además demostró que lo que le había dicho al paralítico tenía pues el poder de hacerlo, porque le ordenó al paralítico que se levantara, que tomara su lecho y que se fuera a su casa, y él lo obedeció de inmediato. El resultado fue que Dios fue glorificado, y las personas ahí reconocían que nunca habían visto algo así. Lo que estaban viendo confirmaba las enseñanzas de Jesús. Él enseñaba sobre la llegada de un nuevo reino, y él, con lo que hacía y con lo que decía, se mostraba como el rey, el Hijo del Hombre, al que se le dio toda la autoridad en la tierra. Había sanado enfermos, echado demonios, y ahora demuestra que él también puede sanar las almas enfermas. Tenía toda la autoridad, podía perdonar pecados porque él era Dios. Nos dice el versículo 13 de nuestro pasaje: después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. En la casa donde él estaba predicando, era difícil que la gente se acercara y escuchara. Solo los pocos que habían logrado entrar podían oír directamente lo que decía. Aunque muchos querían estar ahí, no podían a causa de la multitud, como fue el caso de los hombres que llevaban al paralítico. Y entonces él se fue al mar. Ahí en el mar había un gran espacio, no había paredes que estorbaran, y dice que la gente venía y él les enseñaba.
era algo que se repetía continuamente. Eso es lo que quiere decir que les enseñaba. No fue un grupo de gente y les enseñó una vez, sino es una acción continua. Venía gente, les enseñaba, y les venía otra gente, otro grupo, y les volvía a enseñar. Él siempre tenía tiempo para atender y enseñar a la gente. Todo lo contrario de los líderes religiosos que consideraban a esa gente como pecadores y los excluían. Marcos no nos da los detalles de lo que estaba enseñando Jesús, pero las buenas noticias del reino de Dios eran el centro de su enseñanza. Entonces tenemos primero el llamado en el versículo 14. Dice: al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Marcos y Lucas nombran al hombre que estaba sentado en el banco de los impuestos con el nombre de Leví, pero Mateo en su evangelio le da el nombre de Mateo. Él se identifica a sí mismo como el publicano. No sabemos si Jesús le cambió el nombre, como lo hizo con Pedro, Simón le puso Pedro, o a Pablo, que de Saulo le puso a Pablo, o si él tenía dos nombres. Pero este Leví es Mateo, el evangelista. Más como dato, Mateo significa don de Jehová. Para poder entender este llamado de Leví, tenemos que entender quién era, lo que significaba en ese tiempo ser un recaudador o un cobrador de impuestos, a los que la gente llamaba de una manera despectiva publicanos. Había una carretera principal. El imperio romano se distinguía por tener buenas vías de comunicación, y había una que venía desde más lejos, pero unía la ciudad de Damasco, pasaba por Galilea, ahí precisamente por Capernaum, y seguía hasta Egipto. Entonces esta era la ruta terrestre obligada para todo el comercio entre África y Europa, a la que se llegaba por ese lado. Capernaum era una ciudad muy importante, estratégica, situada en esta ruta, por lo que ahí era un buen lugar para cobrar los impuestos. Se cobraban impuestos por importaciones, por exportaciones y por las actividades locales, la agricultura, la pesca, todo lo que hacían ellos, o sea, su comercio local también. El dinero que se recaudaba era para mantener el imperio romano, sus ejércitos, sus armadas, sus magistrados, sus administradores y las carreteras. Los israelitas estaban bajo el dominio de los romanos, y el imperio romano era el que cobraba los impuestos. Pero el emperador, los más importantes, vendían una concesión por una gran suma de dinero a un contratista romano, que a su vez reclutaba a un jefe, en este caso, en esta región, judío, como jefe de los que se sentaban en los bancos de los tributos para recoger el impuesto, pues, a sus compatriotas, a estos judíos. Estos hombres era conveniente que fueran judíos porque conocían a todos sus compatriotas
toda la gente y conocían las costumbres locales, por lo que era más difícil que los pudieran engañar. Las altas autoridades fijaban una cuota que debían entregarles los contratistas, y todo lo que cobraban por encima de esa cuota era la ganancia que ellos tenían. No había reglas claras, la gente nunca sabía exactamente lo que tenía que pagar, y los recaudadores se aprovechaban de esto y le sacaban todo cuanto podían. Ellos estaban apoyados por la autoridad, tenían el poder de tomar el dinero de la gente y eran odiados por el abuso que hacían, cobrando más de lo que era justo, y porque usaban las amenazas, la fuerza romana, para tener las mayores ganancias. Eran como los extorsionadores de hoy, amparados por la ley, pero eran delincuentes que se aprovechaban de ricos y pobres. Los judíos además los consideraban traidores porque estaban al servicio de los invasores romanos y los estaban ayudando a mantener el dominio, y además pues los despojaban de su riqueza para darle a Roma y para pues enriquecerse ellos mismos. Los consideraban al mismo nivel de los ladrones y de las prostitutas. Los consideraban lo más bajo de la sociedad. Para ellos eran ceremonialmente impuros porque constantemente estaban en contacto con toda clase de personas gentiles, con los romanos con los que negociaban, con los comerciantes gentiles que iban por la ruta, y pues con otros como ellos, ¿no? Otros publicanos. Pues a ellos no se les permitía el acceso a la sinagoga y mucho menos al templo. Estaban socialmente excluidos. Nadie quería ni hablar con ellos. Entonces Mateo era uno de ellos. Él, Mateo, era un hombre odiado por sus compatriotas, y como persona él era codicioso. Había cambiado todo por su amor al dinero. Amaba más al dinero que a su país, más que a sus compatriotas, que a sus amigos, que a su familia, que a su religión y que a su Dios. Su pueblo estaba sufriendo bajo el conquistador y él solo pensó en cómo aprovechar la situación a su favor. El dinero estaba antes que nada para él. El dinero era su Dios al que servía. Había dejado todo para ir tras su Dios, en el que puso su esperanza de tener una vida cómoda, feliz, de gozo, solo por tener riqueza. Era lo que él pensaba. Él seguramente había obtenido el puesto de publicano, de recaudador de impuestos, pues, dando un soborno. Un día, ese día que Jesús fue al mar, él estaba sentado en el banco de los tributos. Él había logrado acumular cierta riqueza. No estaba satisfecho, no podía estar. Cuando tuvo riqueza, como todos los que la alcanzan, se dio cuenta del engaño que son las riquezas. Hay muchas cosas que el dinero no puede comprar, y ciertamente no sirve para las cosas verdaderamente importantes. La riqueza puede pagar médicos, puede comprar medicinas, pero no la salud. Puede comprar casas, pero no un hogar. Puede comprar vino,
comida, pero no la verdadera alegría. Puede comprar compañía, pero no puede comprar la amistad ni la lealtad de las personas. El dinero da poder. Todos los demás quieren complacerlos, les hacen caravanas, les dan por su lado, pero en el fondo los temen y los desprecian. Poco a poco se van decepcionando de las riquezas. Para algunos el remedio es seguir acumulando más y más para ver si llega la satisfacción a su alma. Al final, lo único que tendrán será dinero que no pueden disfrutar, porque todo lo que puede comprar el dinero ya lo tienen. En el fondo, Mateo era un hombre con un gran vacío en el corazón. Desde hacía algún tiempo, él había buscado una solución, pero no la podía encontrar. Los expertos en la ley, los religiosos de su tiempo, no le permitían que ni siquiera se acercara a ellos, que no podía ir al templo ni a la sinagoga. Para ellos era inmundo y no querían tener ninguna relación con él, ni siquiera hablaban con él. Era un publicano, el peor de los pecadores. No tenía a dónde ir, no tenía quien pudiera ayudar. Tenía una enfermedad espiritual que no tenía cura. Como muchos otros en la ciudad de Capernaum, en toda Galilea, en toda Judea, él había oído hablar de un hombre que predicaba en el desierto y fue a buscarlo. Era un hombre muy diferente a los rabinos que había visto. Vivía en el desierto y vestía de una manera extraña. Predicaba el arrepentimiento, pero él, Mateo, era un publicano, era mucho peor que un gentil, y por su profesión no podía arrepentirse. Vio algo que lo impresionó. Vio a un Galileo como él, que era bautizado, y vio el cielo abrirse, el Espíritu descender sobre él, y oyó una voz que venía desde el cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En el Evangelio de Lucas se menciona que unos publicanos fueron con Juan el Bautista y le preguntaron: ¿qué haremos? Y él les contestó: no pidan, no exijan más de lo que les está mandado. Entonces aquí vemos que por lo menos algunos publicanos fueron a hablar con Juan el Bautista, estuvieron con él, le oyeron. ¿Cómo sabemos que Leví presenció el bautismo de Jesús? Lo sabemos porque aquí está siendo llamado como discípulo a seguir a Jesús. Pero más adelante, un capítulo más adelante, va a ser llamado como apóstol, uno de los 12 a los que Jesús escogió de entre sus discípulos para enviarlos en su nombre al mundo. Y uno de los requisitos para ser apóstol es el de haber sido testigo de todas las cosas que hizo Jesús, empezando con el bautismo y hasta que Él ascendió al cielo. Vamos a ver esto en Hechos 1, versículos 21 y 22.
Hechos 1, 21, 22 dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Mateo había presenciado esto. Jesús regresó a Galilea, Mateo también. Como todos, allí en la ciudad de Capernaum, se enteró de la enseñanza con la autoridad de Jesús en la sinagoga. Se enteró que sanaba enfermos, que expulsó los demonios y sobre todo que perdonó los pecados a un paralítico, al que también sanó para comprobar el poder que tenía para perdonar. Pasó Jesús por el lugar donde él cobraba impuestos y Mateo lo vio, lo reconoció como aquel que fue bautizado en el río Jordán. Probablemente también había escuchado el mensaje de Jesús a lo lejos, desde la orilla de la multitud. No podemos pensar que la respuesta de Mateo al llamado de Jesús fue por una personalidad magnética que tenía Jesús, por un poder hipnótico o por algo mágico. Jesús llamó a todos sus discípulos después de que habían oído claramente el Evangelio. Andrés, junto con otro discípulo, dicen los Evangelios, era discípulo de Juan, y Juan les mostró quién era Jesús. Hablaron con él y lo oyeron predicar a la orilla del Jordán antes de que regresara a su ciudad, antes de que Juan fuera encarcelado. Y recordamos, ellos seguían a Jesús y bautizaban en nombre, ellos bautizaban. Tenían este conocimiento. No se puede negar la obra interna que hizo el Espíritu Santo en el corazón, pero esa obra fue hecha por medio de la palabra. Mateo era un hombre desechado. Para los judíos no tenía perdón, y él también lo creía así. No había esperanza para un pecador tan grande como él. Pasó Jesús y le dijo: sígueme. El que tenía poder para perdonar pecados lo estaba llamando. Él estaba perdido, pero encontró a uno que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo estaba llamando. Le dijo: sígueme. Lo estaba llamando a dejar de recaudar impuestos para que él lo convirtiera en un recaudador de hombres para el nuevo rey. Había llegado el momento de una decisión definitiva. Los pescadores que habían seguido a Jesús podían regresar a pescar. Conservaron sus barcas y de hecho sabemos que regresaron a pescar. Varios de sus discípulos estaban pescando cuando Jesús se les manifestó por tercera vez después de haber resucitado de los muertos, dice en el Evangelio de Juan. Pero Mateo ya nunca podría regresar a recaudar impuestos, tanto porque ya no sería recibido en esta profesión por haberla abandonado, como por su convicción nueva. Desde este momento sería mucho más pobre,
Se acabarían las comodidades y los lujos, pero en cambio estaría al lado de alguien que lo llamó cuando todos los demás lo aborrecían y lo rehuían. Alguien que tenía el poder de perdonar sus pecados, lo llamaba. Y eso era lo que él necesitaba. ¿De qué le serviría todo lo demás? Ese es el precio de seguir a Jesús. Al oír el llamado de Jesús, tienes que estar dispuesto a dejarlo todo para no volver nunca a la vida de pecado. Dejar todo no significa que cada cristiano deba vender todo lo que tenga para seguir a Jesús, pero significa que está dispuesto a hacerlo. Si hay algo que lo estorbe para seguirlo, lo dejará. Y no solo posesiones materiales, no solo riquezas, cualquier cosa, cualquier persona que se interponga al llamado de Cristo está dispuesto a dejarlo. No hay nada más valioso ni nada más importante que Jesús. ¿Has oído el llamado? Tienes una enfermedad espiritual llamada pecado, y Jesús te llama a seguirlo. Si lo sigues, te sanará. Solo hay dos posibilidades. Tú puedes estar entre los escribas y fariseos. Te consideras una buena persona, que no mata, no roba, que trabaja, que se preocupa por su familia. Si te comparas con los demás, confirmas que hay personas malas en verdad, de las que tienes que mantenerte alejado. Has oído la enseñanza de Jesús, pero no es para ti. Según tú, cumples con lo necesario. No tienes nada que temer, no tienes de qué preocuparte. En un juicio, piensas tú, serás declarado inocente. Y también piensas que tal vez ni siquiera habrá un juicio. Si no estás entre ellos, entonces estás entre los pecadores. Te ves como un publicano, el peor de los pecadores. Si los demás supieran lo que has hecho, se alejarían de ti. No quieres acercarte a los religiosos ni a los cristianos, porque te han rechazado, te condenan y no te dan ninguna esperanza, ni tú tampoco te la das. Ninguno te llamaría para que fueras su discípulo. ¿Es que no hay ningún lugar a donde pueda ir un pecador? La verdad es que solamente quien se ve así, de esta manera, está preparado para oír el llamado de Cristo e ir a su lado. Él te dice: sígueme. No vas a ir porque crees que no lo necesitas. No vas a ir porque tienes algo que para ti es más valioso. No vas a ir porque has decidido no creer. O no vas a ir porque no puedes ver la gracia. No llamó a Mateo porque Mateo era bueno o porque Mateo lo mereciera y porque fuera digno. Lo llamó porque era pecador, porque no tenía a dónde ir, porque él no tenía nada, no podía hacer otra cosa que confiar en Cristo y obedecer su llamado. El llamado no es a cumplir ninguna ley,
ningún código de conducta, sino a seguir al Mesías que Dios envió. La salvación se encuentra en una persona, no en una religión o en una conducta personal. Mateo se levantó, dejó todo y lo siguió. ¿Y tú? La respuesta de Mateo, la gratitud. Dice el versículo 15: aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Dice que estaba a la mesa en casa de él, pero la casa era de Leví o de Mateo. Esto queda perfectamente claro en el Evangelio de Lucas 5:29, si alguien lo quiere ver, pero era la casa de Mateo. Mateo organizó un banquete, invitó a muchos que, como él, eran publicanos, invitó a muchos que eran pecadores verdaderamente malos, o quizá no eran tan malos, porque para los fariseos pecadores eran todos los que no seguían la interpretación que ellos daban a las Escrituras, o no obedecían las reglas que ellos habían dado. Ellos los llamaban la gente de la tierra y la consideraban maldita porque no conocía la ley. Es natural que Mateo invite a estas personas. Son los únicos amigos que podía tener, los únicos que aceptarían su invitación. Y también invitó a Jesús y a sus discípulos. Mateo quedó sumamente agradecido. Puso su casa y sus recursos para ganar a sus antiguos compañeros. Se produjo en él un cambio en el corazón. El que era codicioso y extorsionaba y abusaba de los demás, ahora los quería servir y sobre todo hacerlos partícipes del beneficio de ser liberados de la culpa y del pecado. Estaba ansioso de compartir lo que había recibido para que los demás también lo tuvieran. Era un fruto de arrepentimiento, y esto lo continúa haciendo después. Él escribió un evangelio para que todos pudieran conocer a Jesús. En su casa, ninguno de aquellos a los que rechazaban los religiosos era menospreciado. Todos eran bienvenidos. Todos debían conocer el evangelio del reino. Los discípulos que acompañaban a Jesús estaban aprendiendo lo que ellos deberían hacer después. Ellos mismos en algún momento tuvieron que pagar impuestos a Mateo y fueron despojados por él. Pero Mateo, el recaudador, ahora era uno de ellos. Dice que muchos lo habían seguido. Eran todos los que la gente respetable y los religiosos rechazaban. Pero Jesús estaba enseñando con hechos que Él no rechazaba a nadie que viniera a Él. Nuestra iglesia y nosotros reflejamos esa enseñanza de Cristo. Hay algunos que consideras depravados, tan depravados que los despreciarías.
Hay algunos a los que no soportas, algún grupo que dices, esos no, todos menos esos. ¿Cómo somos nosotros? Sí, la crítica, en el versículo 16. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Los escribas eran los encargados de interpretar la ley. La mayoría eran fariseos, pero no todos los escribas eran fariseos. Había otro grupo también muy influyente que eran los saduceos, y tenían un grupo de escribas que interpretaban la ley para ellos o según sus creencias. Pero aquí, donde dice los escribas y los fariseos, en otras versiones dice los escribas de los fariseos, los que interpretaban la ley según el punto de vista fariseo. Para ellos, un judío no podía ni entrar a la casa de un gentil, y mucho menos de un pecador, de un publicano. Tampoco podían permitir que ellos entraran en sus casas. Al ir a casa de Mateo, Jesús estaba violando las tradiciones de los ancianos. La palabra fariseo significa separado. En un principio, ellos querían separarse de todo pecado y de las cosas que eran impuras para Dios, pero fueron añadiendo cosas constantemente, cosas que contaminaban, hasta que incluyeron a cierta clase de personas. Comenzaron tratando de guardar la ley de Dios, pero hicieron reglas, inventaron tradiciones, que era la ley oral que ellos tenían, con la intención de aclarar cómo se debía guardar la ley. Y luego su orgullo los hizo hacer de esas tradiciones como si fueran la ley de Dios. Por ejemplo, para ellos lavarse con agua era necesario para purificarse, y no comían si no se lavaban muchas veces. Ellos tenían una gran influencia sobre la gente, que consideraba que ellos sí sabían cómo guardar la ley. Los fariseos nunca entrarían en la casa de Mateo, pero en un banquete la costumbre era que las puertas de la casa permanecieran abiertas. Además, los fariseos estaban al pendiente de todo lo que hiciera o dijera Jesús. El caso es que se enteraron de esta comida, pero no confrontaron directamente a Jesús, sino que se quejaron con sus discípulos. Y podemos pensar, bueno, ¿por qué? ¿Por qué fueron con sus discípulos? ¿Por qué no fueron con Jesús directamente? No hacía muy poco tiempo Jesús les había dicho lo que estaban pensando cuando perdonó los pecados al paralítico. Saben de su poder, de su autoridad, y no quieren exponerse nuevamente a quedar en ridículo, por lo que actúan de una manera astuta. Le preguntan a sus discípulos, que por ser judíos, pues indudablemente que estaban influenciados por el pensamiento y las costumbres que habían impuesto los fariseos, y quizá estos discípulos no se sentían muy a gusto en la compañía en la que estaban ahí en casa de Mateo. La intención de los fariseos era
restar autoridad a Jesús delante de sus discípulos, demostrarles que era pecador porque se juntaba con pecadores. En el fondo, les estaba diciendo a los discípulos que Jesús estaba poniendo un mal ejemplo como rabino o maestro, juntándose con la gente que tenía mala reputación. Estaba dando la impresión de que aceptaba a esas personas sin que ellos hubieran cambiado su vida, que podía convivir con ellos. La gran diferencia entre Cristo y los religiosos es que Cristo buscaba a los publicanos y pecadores, como ellos los llamaban, mientras que los fariseos hacían todo lo posible por evitarlos. La religión dice: cumple reglas, hazte una buena persona, purifícate y serás bien recibido. Ellos recetan ceremonias de purificación, pero no pueden dar una nueva vida. Cristo dice: ven como estás, así como eres, yo te perdonaré, te limpiaré y te cambiaré para que seas aceptado en el reino. Ofrece un perdón sin ceremonias, ofrece compañerismo y transforma las vidas de los que lo siguen. La preocupación de los fariseos es que los demás cumplan la ley. Ellos, como expertos, saben cómo darle la vuelta. Pueden cambiar las reglas o la interpretación, pero los demás deben ser castigados si no cumplen estrictamente toda la ley. La enseñanza de Cristo no era mantener las exigencias de la ley, sino proclamar la salvación de Dios por gracia. Los fariseos creían que el reino prometido no vendría hasta que todo Israel viviera guardando la ley. Y la manera de hacerlo era obligarlos con castigos. Cristo enseñaba que el reino de Dios se estaba manifestando y que lo que Él hacía era ayudar a las personas a entrar y a vivir en ese reino. ¿No somos a veces como los fariseos? Pensamos que determinado tipo de gente debe ser mantenida lejos de nuestra vida y de nuestra familia. Hubo una respuesta, la respuesta del versículo 17. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. Jesús oyó la crítica e intervino para responder. Un médico que tratara de mantenerse alejado de los enfermos, pues sería de poca utilidad. El médico debe estar con los enfermos, en contacto con ellos, debe conocerlos, debe ser sensible a sus pensamientos, a sus sufrimientos, conocer sus síntomas. Ellos tienen necesidad de ser sanados. Lo que sería extraño sería ver a un médico siempre con gente sana. Del mismo modo, sería absurdo que el que vino a salvar al pueblo de sus pecados estuviera alejado de los pecadores, que no quisiera estar en contacto con ellos. Jesús no estaba diciendo que los escribas y los fariseos estaban sanos y que no tenían necesidad de que los sanaran. Ellos se consideraban sanos, pero en realidad
eran tan pecadores como los publicanos. La única diferencia es que ellos no se reconocían, no se consideraban pecadores. Para los escribas, fariseos, a los que ellos consideraban pecadores, debían ser excluidos y ellos debían separarse de ellos. Los escribas y los fariseos debían haber sido los médicos espirituales del pueblo de Israel, pero no querían ni estar cerca de los enfermos. Tenían miedo de contagiarse del pecado. Para Jesús era completamente lo contrario. Precisamente porque eran pecadores, tenía que buscarlos, acercarse y pasar tiempo con ellos. Se olvidaba de sí mismo, lo que le importaba era salvar a otros. Todos están bajo pecado. Juan el Bautista llamó a todo el pueblo judío al arrepentimiento. Dios acusa a su pueblo, al pueblo elegido, de pecado. Vamos a Isaías 1, versículo 4 a 6, en donde Dios está hablando a su pueblo, al pueblo de Dios, y les habla de esta manera. Dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Jesús declara que Él es el médico para los enfermos de pecado y de maldad. Él es el que puede curar. A eso vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero los que lo recibieron, los que creen en su nombre, son hechos hijos de Dios. Los escribas y los fariseos no quisieron reconocer que estaban en pecado. No quisieron aceptar que Jesús era el Mesías anunciado por la ley y los profetas. Por más milagros que hiciera y por más enseñanza con autoridad que les diera, no lo aceptarían. Fueron llamados, pero no siguieron a Jesús. Muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Había un grupo muy grande de personas que creían que no estaban enfermos. Es igual hoy, en este lugar y en todos los lugares, en todas las iglesias. Hay muchos que creen estar sanos, pero están equivocados, están enfermos, muy enfermos, pero no lo quieren ver. Están engañados. Las advertencias son muchas. Que nadie os engañe. No seáis engañados. No os engañéis a vosotros mismos. Entonces, es posible estar engañado. Si no, no habría tantas advertencias. La más terrible es la que dice Jesús. Mateo 7, del 20 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Muchos creen que están sanos, que nunca han estado enfermos. Todos los que están sanos ahora estuvieron enfermos. Todos estamos enfermos desde antes de nacer y estamos acostumbrados a la enfermedad. Por eso no podemos ver los síntomas. Pero si no tenemos el deseo de obedecer la ley de Dios, de hacer su voluntad, si no queremos tener comunión con Cristo, no deseamos que todos los demás lo conozcan, seguimos enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. Si eres justo, no estás bajo pecado. Cristo no puede hacer nada por ti. No te está llamando. Pero si eres un pecador, si eres un publicano, si todos los demás te rechazan por tu pecado y necesitas ser curado, a ti te está llamando. Si te levantas del banco en el que pecas y dejas todo y lo sigues, te sanará. Vamos a orar.